Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Kelly Villanueva y hoy seré la presentadora en el webinar titulado Mentorías remotas como una alternativa para el desarrollo de habilidades de investigación científica en estudiantes de pregrado y educación secundaria, el cual estará a cargo de Enrique Rojas. Estudió física en la Pontificia Universidad Católica del Perú, después de trabajar varios años en el Radio Observatorio de Jicamarca. Inició sus estudios de doctorado en la Universidad de Cornell, enfocándose en temas relacionados con la física del espacio cercano a la Tierra. Actualmente, Enrique se desempeña como investigador postdoctoral y lidera un grupo de estudios sociales de la ciencia en Perú. También indicarles que al finalizar el webinar habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en la opción de Q&A ubicada en la parte inferior del Zoom. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC 2023 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como InnovaEducaP. Damos inicio al webinar. Bienvenido, Enrique. Gracias, Kelly. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla y me avisas cuando se pueda ver, ¿ok? Ya se ve perfecto. Ok. Todavía está cargando en mi compu. Sí. Ya. Bueno, soy Enrique Rojas. Como dijo Kelly, soy investigador de la Universidad de Cornell y trabajo en temas de física espacial, pero también em, colaboro en algunos proyectos relacionados más a temas de ciencias sociales, de la ciencia, ciencias sociales y ciencia. Y este trabajo lo hemos desarrollado en colaboración con Lili Arbaiza, que va a cubrir algunos slides de esta presentación, y yo, Lucero, de la Universidad de La Cayetano. Esta es la estructura de la charla. Voy a comenzar hablando sobre cuáles son los problemas que estamos tratando de atacar. Luego, un poco sobre las mentorías que ya hemos hecho, presentarlas, cómo comenzaron, cómo se fueron desarrollando. Luego, los planes a futuro. Vamos a comentar algunas cosas que hemos encontrado en la literatura para mejorar las mentorías. Una posibilidad de extenderlo a colegios y algunas preguntas abiertas que han surgido en esta exploración. Entonces, primero, ¿cuáles son los problemas y qué hacemos? Entonces, en nuestro grupo estudiamos de la física del espacio cercano a la Tierra, utilizando principalmente radares y satélites, pero más que nada en el día a día trabajamos con modelos computacionales y aproximaciones analíticas. Y aquí tienen un ejemplo del tipo de fenómenos que estudiamos. Hay un montón de fenómenos ocurriendo en el espacio cercano a la Tierra y que de hecho se pueden extrapolar a procesos astrofísicos en otros planetas, en otros sistemas solares. Pero no solamente hay una componente de ciencia básica ahí, sino también estos fenómenos están muy relacionados a sistemas tecnológicos, todo lo que tenga que ver con comunicación satelital, con redes de alta electricidad, alta potencia y así.
Desde hace algunos años, la comunidad de física espacial se ha comenzado a percatar de que, internacional me refiero, de que la representación de estudiantes de minorías no es muy buena. De hecho, no está, tengo entendido que en geociencias en general es una de las peores representaciones de minorías que se ha identificado. Y eso, eh, a ver, no está moviéndose. Ya. Entonces, en ese contexto hemos identificado algunos cuantos problemas específicos y nos gustaría situar conceptualmente, nos gusta pensar en el tema de las mentorías en este contexto. Entonces, por un lado tenemos científicos peruanos en el extranjero, que tienen ideas de alto impacto, pero no son prioritarias, entonces no pueden dedicarle demasiado tiempo. Tienen que trabajar en los proyectos que le ponen los frijoles sobre la mesa. Y también hay mucho deseo de contribuir con el Perú, con su país, pero no hay realmente canales formales para crear esas colaboraciones. Luego, todavía fuera del Perú está la comunidad científica internacional que ha reconocido esta falta de diversidad a escala global, no solamente en Estados Unidos o en Europa, sino en la comunidad científica que realmente domina las áreas de investigación. Por otro lado, en países como Perú hay un problema con los gobiernos locales, ¿no? Que han identificado la necesidad de mejorar la productividad científica y el expertise de los científicos locales. Los científicos locales, muchos no suelen formar parte de la comunidad científica internacional o en todo caso su trabajo científico ha pasado a segundo plano por toda el overhead, el costo adicional que requiere hacer investigación. Hay limitaciones económicas para que investiguen y los recursos están fuertemente centralizados. Como ustedes ya saben, si bien estos son problemas en Lima, a medida que uno se aleja de Lima, esos problemas se acentúan. Y finalmente los estudiantes locales, ellos tienen dificultades para hacer pasantías en el extranjero, dificultades, limitaciones monetarias, financieras. Y también hay, hay, hay una falta de proyectos de investigación que estén lidiando con problemas de frontera. Y eso disminuye las chances que en sus proyectos de tesis, por ejemplo, puedan atacar problemas que realmente tengan impacto en la comunidad científica internacional. Y todo esto pues conlleva que no puedan desarrollar por completo sus habilidades de investigación. Entonces, nosotros creemos que las mentorías remotas realmente pueden atacar todos estos problemas al mismo tiempo. Los científicos peruanos en el extranjero pueden trabajar en ideas de alto impacto, haciendo participar a estudiantes locales y científicos locales. Y pensamos que es una manera bastante eficiente también de aumentar la diversidad de la comunidad científica internacional a escala global, porque los estudiantes locales en países latinoamericanos y los científicos locales también van a, van a haber recuperado esta conexión, ganado y recuperado esta conexión con la comunidad científica. Ahora, en el caso de Perú, como ya había mencionado y ustedes están bien al tanto, los recursos están súper centralizados. Eso es simplemente un ejemplo de cómo se manifiestan estas desigualdades en el Perú. Aquí, en este gráfico, lo, lo saqué de la página de Simago, que muestra la cantidad desproporcionada del número de investigación, número de científicos registrados. De hecho, esto lo saqué de la página de Concitec. Número de científicos registrados en Lima versus otros departamentos. Y esto, de hecho, está correlacionado con la cantidad de publicaciones que se hacen. Y, y la falta de disponibilidad de asesores y áreas de investigación también ha generado este fenómeno social bien interesante, que todo este mercado negro de tesis Bamba, ¿no? Cuando hay demasiada necesidad de producir tesis, pero poca oferta de profesores que puedan asesorarlas. Ahora que ya hemos descrito los problemas en los que nos estamos enfocando, o los que nos han motivado, ahora vamos a describir
las mentorías que hemos estado haciendo. ¿Cómo es que se dieron estas mentorías primero? Todo comenzó con el aislamiento por COVID. Em, yo comencé a interactuar con algunos estudiantes que estaban buscando tema de tesis, y ahí están estos estudiantes, Brian, Yasmin y Meir, y estaban interesados en trabajar en proyectos de tesis, y yo sugerí algunos temas. Pero rápidamente ese grupo creció y ese grupo creció, y de hecho esto es solamente una fracción de los estudiantes que han colaborado con nosotros. Ahí nos dimos cuenta del potencial que tienen estas colaboraciones remotas, y tratamos de sistematizarlo un poco. Entonces, ¿cómo se veían estas colaboraciones? La idea es trabajar en un problema que no sea mi tema de investigación principal, pero encontrar una simbiosis académica, un- una manera en la que yo pueda describir el problema a un estudiante que tiene herramientas limitadas finalmente, porque todos estos son estudiantes de pregrado, pero los problemas se pueden ser descritos de manera tal, o se puede aislar un aspecto del problema que le permite a los estudiantes dar colaboraciones significativas. Nos reuníamos 2 veces por semana, no con cada uno, sino en general, y yo recomendaba algunas cosas, ellos reportaban sus avances y así. Entonces, creemos que esto es un aspecto fundamental de este tipo de interacciones si es que se quieren escalar. Esta simbiosis académica, este currency, que sería en inglés, esta moneda de cambio, que el mentor lo que da es orientación académica e idea de proyecto, y orientación académica involucra un montón de cosas, no solamente sugerencias de cómo seguir adelante el proyecto, sino también cómo presentar en conferencias internacionales, cómo conseguir funding, cómo aplicar al doctorado y así. Y el estudiante apoya con su tiempo, sus herramientas para analizar datos, para hacer cálculos, y ayudan al mentor a explorar un tema nuevo. Y de hecho ha sido bastante exitoso hasta ahora. Creo que todos los estudiantes que han participado de esto han presentado en conferencias internacionales. Muchos de ellos han conseguido financiamiento para irse a Brasil a presentar, Estados Unidos, hasta Japón, de hecho. Un par de ellos han ganado premios de mejor presentación en conferencias internacionales. Y los que están aquí enmarcados con rojo ya están enrolados en posgrados internacionales en Europa y en Estados Unidos. Ahora, creo que es importante situar estas mentorías en el contexto de iniciativas similares. Entonces, hemos identificado un par de iniciativas en la literatura que más o menos tienen algunas coincidencias. Entonces, por ejemplo, deben estar familiarizados con REPU. Es una red de estudiantes que contactan principalmente peruanos en el extranjero para que reciban estudiantes de pregrado, hacer una pasantía de unas cuantas semanas. La principal diferencia con lo que estamos haciendo es que REPU necesita un financiamiento significativo hasta donde sé. Y los científicos locales, que no sean de pregrado, sino que ya sean científicos profesionales, no tienen opción de participar de estas iniciativas. Es un plazo corto y por estas razones es difícil de escalar. Tiene un impacto bien limitado. Es una excelente experiencia, pero es una experiencia bien específica para unos cuantos estudiantes. Por ahí también encontramos una iniciativa similar a la nuestra en Filipinas, y ahí estamos citando los papers, que lo que hicieron en Filipinas fue conectar científicos filipinos con estudiantes de pregrado, y los hacían trabajar en unos cuantos proyectos bien, bien específicos. Pero las principales diferencias es que, bueno, los experimentos eran muy específicos, todos los chicos trabajaban en el mismo experimento. Estaba más enfocado en que los chicos aprendan sobre el experimento. No había tanto de que el mentor se vea beneficiado por la exploración de esos estudiantes.
Y bueno, la propuesta, esa es otra diferencia, que la propuesta vino de altos mandos administrativos. En cambio, lo que nosotros estamos haciendo es absolutamente independiente de las universidades en las cuales estos chicos están estudiando. Y eso. Otro tema importante que creemos que es necesario mencionar son las ideas erróneas que giran en torno a estas, a cómo los científicos he visto, cómo mis colegas he visto que han reaccionado cuando he hablado sobre estas mentorías. Pues primero, la primera reacción que tengo de varios colegas cuando hablo de esto es que no, que esto va a tomar mucho tiempo, que esto, asesorar a un estudiante va a tomar varias horas a la semana, y se sobreestima el tiempo que un mentor o que un científico le tendría que dedicar a mentorear al estudiante. Aquí he puesto un pantallazo de un día, una semana normal en mi agenda, y, y estos GFP, el grupo de física espacial y de plasmas, que es el grupo de mentorías que yo hago, son estos dos bloques. Y eso es todo el tiempo que le dedico durante la semana. Sigo el formato de office hours que se tiene aquí en las universidades de Estados Unidos, que el profesor pone un par de horas abiertas, de puerta abierta, de oficina abierta, vienen los estudiantes a hacer consultas. Entonces, los estudiantes que estoy mentoreando saben que los miércoles de 5 a 7, 5 a 6, porque hay una hora de diferencia, y los viernes de 10 a 11 pueden unirse al Zoom, reportar sus avances y van a recibir feedback de mi parte, sugerencias de qué hacer la siguiente semana. Ahora, tengo que admitir que cuando se vienen conferencias, a veces tenemos que reunirnos una vez más durante la semana, pero la mayor parte del año es esto, es simplemente un par de horas. Y en algún momento con este par de horas he podido asesorar como a 15 estudiantes. Y, a ver, disculpa, ya. Ahora, relacionado a la manera en la que se distribuye el tiempo, quería también aquí compartir más o menos cuál es la progresión de generar estas colaboraciones y cómo se distribuyen estas reuniones. Entonces, primero es identificar un proyecto. Aquí he puesto una foto del radioobservatorio Jicamarca. Esa es la antena principal, que es del tamaño de 18 canchas de fútbol. Y trabajamos en este proyecto de tratar de mejorar un modelo para estimar cómo se distribuyen los electrones en el espacio, que involucran simulaciones de los electrones girando alrededor del campo magnético, como se ve aquí. Y una vez que el proyecto está identificado, le sugerí este proyecto de tesis a un estudiante de la PUC, a Brian, que está acá, y me reuní con él, como lo acabo de describir, una vez a la semana más o menos, y de vez en cuando, más o menos una vez al mes, también nos reunimos con algún experto local, en este caso Marco Milla, que es profesor de la PUC. Y de vez en cuando, más o menos una vez cada 2 o 3 meses, nos reunimos con gente experta de afuera, colegas que yo, con los que me haya cruzado. Por ejemplo, aquí está Chris y Frank de MIT, que nos han ayudado bastante con este proyecto. Entonces, realmente no es que se tenga no es que tome demasiado tiempo. Otra idea errónea bastante común es que se subestima la habilidad del estudiante, que varios colegas son muy escépticos de qué tanto los estudiantes van a poder colaborar realmente con de proyectos científicos. Y aquí he puesto unos cuantos ejemplos del tipo de cosas en las que han estado trabajando los estudiantes. Aquí lo que pueden ver, por ejemplo, Yasmín y el póster que presentó en una conferencia este año, que tiene que ver con desarrollar algoritmos de redes neuronales para hacer predicción de la estructura del plasma en el espacio, y le fue muy bien. De hecho, ella ganó mejor póster hace 2 años. Ese es Brian, reportando sus resultados, que tiene que ver con modelamiento estocástico de partículas cargadas. Son ecuaciones muy sofisticadas que de hecho no se ven en pregrado. Ni siquiera en maestría se suelen ver. Uno tiene que meterse a una maestría en matemática aplicada para lidiar con esas ecuaciones, pero cuando el problema se reduce lo suficiente, entonces un estudiante de pregrado con las herramientas computacionales adecuadas puede
contribuir significativamente. Y luego está Reinaldo, que él también ganó el mejor póster el año pasado. Y él desarrolló también algoritmos de inteligencia artificial para hacer predicciones de tormentas en el espacio. Y Reinaldo es un excelente ejemplo de cómo es que estos problemas se pueden aislar para que se alineen con las herramientas de los estudiantes. Por ejemplo, él es de ciencias de la computación y realmente nunca estuvo muy interesado en la física espacial en sí. Entonces, yo le propuse este proyecto como, traté de enunciarlo como un proyecto de construir una red neuronal que pueda predecir una imagen, ¿no? Y en lugar de hablar de tormentas espaciales, hablamos de imágenes de tormentas. Y salió bastante bien. Y finalmente, esta idea de que sí, los estudiantes pueden colaborar, pero realmente pierden bastante de tener estas colaboraciones remotas por su naturaleza remota, que no se compara a la colaboración presencial. Pero el, en la literatura, y este es un ejemplo de esto, se ha identificado que incluso l- ni siquiera proyectos computacionales, sino laboratorios, laboratorios, como le dice, hands-on, que requieren interacción directa, em, parece que no presentan una ventaja significativa sobre laboratorios no tradicionales, que aquí le llaman, que, que, que se refieren a laboratorios virtuales principalmente, ¿no? Entonces, este paper de Brinson 2015 muestra de que los laboratorios no tradicionales son al menos tan buenos como los no, como los tradicionales en las métricas que se han reportado en la literatura. Y ha hecho una especie de metaanálisis con 56 estudios. Y de hecho, este paper ha sido muy citado. Hay muchas personas que han reproducido estos resultados. Entonces, si es que esto se da en laboratorios tradicionales y no tradicionales, creo que es una buena razón para esperar de que colaboraciones que tienen que ver más que nada con análisis de datos y modelamiento computacional no vaya a constituir un problema. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Lili. Lili es estudiante de San Marcos y de educación en San Marcos y nos ha ayudado con evaluar lo que la literatura nos dice respecto a esas mentorías. Ok, Lili, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, continuando entonces, yo voy a abordar lo que es lo que ha sido la revisión de literatura relacionada a estas mentorías. Bueno, en primer lugar, para poder evaluar los logros que han obtenido los estudiantes, nos hemos basado en un instrumento que se encuentra, de hecho, accesible online, que es el URSA, perdón, que es una encuesta donde los estudiantes eh, hacen ¿cómo lo podría decir? Como un autorreporte de los logros que ellos perciben que han obtenido. En este caso, el URSA no se refiere exactamente a mentorías remotas, sino a experiencias de investigación en pregrado, generalmente presenciales, que es de lo que, perdón, de lo que hay más en la literatura. Pese a ello, lo interesante es que los resultados que hemos obtenido al realizar, al aplicar este instrumento, es que efectivamente los estudiantes que han participado de estas experiencias remotas han obtenido logros muy similares a los que han obtenido los estudiantes en experiencias presenciales, ¿no? Como por ejemplo el desarrollo de habilidades cognitivas, conocer en qué consiste el proceso de investigación realmente, inclusive han adquirido habilidades o reportan haber adquirido habilidades para la investigación, como elaborar una pregunta de investigación, entender el tiempo
que demanda, ¿no?, obtener ciertos resultados, que no es algo inmediato, que toma, o sea, que requiere de mucha paciencia. Y algo también bastante interesante es que incluso pese a haber sido una experiencia remota, existe un grado en el que ellos se identifican como científicos, ¿no? Justamente por la naturaleza de esta experiencia. Em, y bueno, confianza en lo que ellos pueden lograr realizar, ¿no? Sin embargo, en tanto es un autorreporte, a nosotros nos interesa mucho, quizás ya a futuro, poder evaluar estos logros, pero de una forma un poco más objetiva, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, algo que hemos encontrado también en la literatura y que ha coincidido con lo que nos han transmitido los estudiantes es la búsqueda. O sea, podríamos pensar incluso que estarían más inclinados a enfocarse netamente en lo académico. Sin embargo, los estudiantes buscan un balance entre lo académico, pero también esta parte social de las mentorías, ¿no? Y en ese sentido, más que una relación, por decirlo de una forma rígida con su mentor, como que muy formal, de repente incluso como lo que podríamos ver en las universidades entre la relación de estudiantes y docentes y profesores, es que aquí se prefiere mucho el tema de la informalidad, ¿no? Poder conversar de forma así súper suelta con su mentor, por ejemplo, en este caso Kike es mi mentor, y nosotros conversamos así súper tranquilo. Y eso, ¿no? Y sobre todo, y esto es algo también bastante interesante porque generalmente en la literatura se empieza creyendo que va a ser más importante que haya una coincidencia, en el caso de los estudiantes de minorías, que existe una coincidencia a nivel étnico, ¿no? O sea, que el mentor y el estudiante compartan esto, pero eso hay distintos estudios que han demostrado que realmente esto no es tan importante, sino que lo que ellos valoran más es tener en común creencias y valores eh, con, perdón, con sus mentores, ¿no? Otra cosita es que, y un poco también relacionándolo con lo que decía aquí que hace al inicio, ¿no? Que se piensa que de repente que va a haber esta necesidad de que hayan más horas de interacción, más días de interacción, pero en un estudio realizado por Davis se ve que cuando han comparado la frecuencia de reuniones, perdón, la cantidad de horas por cada reunión eh, y las características de la mentoría, es esta última la que ha estado más fuertemente correlacionada con la competencia de investigación autopercibida por los estudiantes, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con mentoría activa? Pues de nuevo, no solamente al hecho de abarcar la parte, digámosle, dura, ¿no? O sea, la parte teórica, lo de conocimientos, sino nuevamente el aspecto socioemocional en las mentorías. O sea, que los estudiantes sientan que al mentor no solamente les interesa, ok, el resultado, sino su bienestar, su propio proceso de aprendizaje, cómo van viviendo esta experiencia. Entonces vemos que no son, o sea, que esto está como que fuertemente relacionado. Y bueno, entre algunos aspectos evaluados, se consultó por el tipo de actividades que realizaron los estudiantes en esta experiencia, ¿no? Entre las cuales tenemos que a lo que le dedicaron más horas fue a escribir en código en lenguajes de programación y a lo que es revisión de literatura, análisis de datos, ¿no? Esos fueron los aspectos en los que
dedicaron más tiempo. Sin embargo, algo que hemos notado que faltó es que puedan interactuar entre ellos, entre los estudiantes, y no solamente de manera informal, sino los resultados, los avances que iban teniendo, ¿no? Y esto es bastante importante porque la literatura nos ha dejado bastante claro que un componente muy importante para desarrollar la identidad como científico y también la competencia de investigación es que los estudiantes puedan interactuar entre ellos, ¿no? De repente en la forma de journal clubs o revisión de pares de los trabajos, o sea, se necesita una interacción y eso es algo que definitivamente vamos a mejorar en el futuro. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, existe el enfoque de investigación basado en disciplinas que justamente según cada disciplina se enfoca en qué aspectos cada una trabaja para, a ver, y que de repente si me ayudas un poquitín acá, es como Sí, para, a ver, esta, la, este Discipline-Based Education Research es el conjunto, es relativo, creo que se puede decir que es un área medio nueva, que es un conjunto de estrategias para mejorar la calidad del proceso educativo en cada disciplina, específicamente en biología, en física y así. Y gracias. Y esto es justamente importante porque nos deja muy claro que no es lo mismo investigar en biología, en química, en física. Entonces, según eso, se tiene que hacer un abordaje distinto. Y un ejemplo que se encuentra y que de nuevo va un poco contra lo que podríamos pensar es que los laboratorios de física realmente tienen un impacto limitado en el aprendizaje de física, ¿no? Y esto, corrígeme si me equivoco, Quique, pero va más que nada por la forma en que se llevan estos laboratorios, ¿no? En los que los estudiantes realmente no tienen mucha autonomía, sino que tienen que seguir una serie de pasos dados por el docente. Y entonces esto como que no resulta muy estimulante, no hay este hacer, ¿no? Y más bien lo que se propone es un, un acercamiento en el que el estudiante tenga un poco más de autonomía, más actividad en el proceso de investigación, porque puede sonar quizás a cliché, pero la única manera de aprender a investigar es investigando, no leyendo conceptos teóricos. Siguiente, por favor. Ahora, esta iniciativa, si bien todavía ha empezado como un piloto, han aumentado los estudiantes, pero se aspira que pueda escalar a colegios. O sea, ahorita más que nada está con estudiantes de educación superior, pero se aspira que pueda extenderse a la educación básica. Y bueno, esto de repente contra lo que la gente podría pensar es porque los estudiantes de secundaria tienen las capacidades para colaborar de forma significativa en problemas científicos reales, ¿no? O sea, como también lo mencioné al inicio aquí, que se tiende a subestimar a los estudiantes de educación superior, más aún a los de educación secundaria, pero pueden hacerlo y hay precedentes, quizás no tanto aquí en nuestro país, pero sí a nivel internacional de que esto es factible. Y esto es, mm, o sería muy importante en nuestro caso porque estaría acercando a los estudiantes a la ciencia real, no a lo que tienen en el colegio, a los libros, ¿no? O sea, ya no la sentirían tan lejana y pueden ver ellos que realmente no solo pueden interactuar con científicos reales, sino ellos mismos hacer ciencia y mejorar
su currículum para futuro. Y bueno, este piloto puede extenderse a otros temas, otro tipo de instituciones, en este caso, pero sí lo que se requeriría ahí es acumular más evidencia, ¿no? A través de distintos instrumentos para poderla presentar. Siguiente. Diana, Más o menos. Enrique, perdón que los corte. Ya Ah, estamos casi al límite. Hay que ujú, hacer una Ok, breve... yo voy a ya, pasar entonces estas diapositivas rapidito. ok. Entonces, esta es más o menos la estructura de las pasantías que estamos planeando con los estudiantes de colegio. Yo primero definí algunos proyectos con 3 colegas, mandarlos al colegio, algún colegio o alguna red de colegios como COAR o Fe y Alegría, y contactar grupos de profesores y estudiantes que podrían estar interesados en colaborar. Podría tener reuniones semanales con ellos de la misma manera que he venido teniendo reuniones semanales con estudiantes de pregrado y mensuales con los colegas que haya contactado al inicio. Ahora, una componente importante de esto es que en las conferencias internacionales, por ejemplo, el American Geophysical Union de 2023 de este año, siempre tienen al menos unas cuantas sesiones para darle oportunidad a chicos de colegio a reportar sus investigaciones. Es tan común que hay sesiones recurrentes en estas conferencias grandes. Algunas preguntas abiertas. Primero, cómo podemos, todavía no tenemos la respuesta, cómo podemos medir el éxito de reconectar científicos locales con la comunidad científica internacional? ¿Cómo se mide eso? ¿Con la cantidad de papers, con la cantidad de tesis asesoradas, con la cantidad de financiamientos obtenidos por los científicos locales o con todas estas? ¿Cómo se puede modificar estas mentorías para maximizar el expertise, la creación de expertise local, que tiene que ver también con los científicos locales? ¿Cómo mejorar la interacción entre pares, cómo hacer que los chicos interactúen más? Como dijo Lili, quizás esto te puede hacer con la creación de journal clubs o evaluación de reportes entre ellos. Y cómo, em, yo creo que, bueno, voy a ir rápido, solamente voy a elegir la penúltima, que creo que es la más importante, una de las más importantes. ¿Cómo se puede hacer para lidiar con la burocracia y cómo establecer la logística óptima para crear estos puentes de colaboración entre peruanos en el extranjero que quieren colaborar con el Perú y científicos locales y estudiantes locales? ¿Cuál es la manera óptima de crear esos puentes? Y bueno, estas son las conclusiones. Las puedo, eh, las puedo dejar ahí o puedo... Sí, muchas ujú, gracias, Enrique y Liliana, ujú, eh, por la presentación. Antes de ir a la ronda de preguntas, vamos a pasar una encuesta. Agradeceremos su gentileza a los docentes para responderla. A los docentes que son de UPC, la encuesta se incluye una pregunta para considerar horas de capacitación. Voy a lanzarla ahorita y ujú, procedemos a la ronda de preguntas. ujú. Ok. A ver, nos han dejado unas cuantas preguntas en la de Q&A. A ver, dice, César Mayor dice, ¿cómo reaccionaron los docentes titulares que dirigían a los tesistas en sus centros de estudio frente a las asesorías por investigadores externos? ¿Se podrán reconocer estos aportes de asesores externos remotos en los reglamentos de grados y títulos de las instituciones universitarias para la obtención de los grados académicos? Mm, ok, lo que puedo mencionar al respecto, no sé si esto responde exactamente a la pregunta, es que y- yo he tenido muy poco éxito en contactándome con los estudiantes a través de las autoridades de la universidad. Generalmente ha sido o por Facebook o por conexiones directas, ¿no? Como que tengo un estudiante y ese estudiante le pasa la voz a otro, pero cada vez que he mandado una convocatoria de proyectos a las universidades, se queda por ahí estancada en algún sitio o no me responden. Varias universidades no me han respondido. Entonces, de manera, creo, medio inesperada para mí, ese ha sido el principal problema, de que las universidades
den las facilidades para crear estos puentes. Y justamente en esa línea, eh, también tengo que comentar que yo no creo estar en ningún comité formal de ningún estudiante. O sea, no, quizás uno, en la Pedro Ruiz Gallo, en uno en el que yo aparezca como coasesor oficial, pero en el resto es simplemente en las reuniones y ya. Em, de hecho, ni siquiera creo haber participado mucho del proceso de evaluación de las tesis y esto. Entonces, eso todavía se tiene que trabajar. Hay algunas universidades que sí contemplan una participación de tesistas, de asesores externos en el extranjero, pero no he explorado muchas opciones. Sí, la interacción ha sido directamente con los estudiantes. Ok. Ujú. A los participantes, por favor, ¿me pueden ayudar con el llenado de la encuesta? Por favor, aún nadie ha iniciado la encuesta. Por favor, su gentileza con eso. Bueno, seguimos con la última pregunta porque ya estamos contra el tiempo. Ujú. ¿Cuál es la fuente para afirmar que laboratorios de física tienen poco impacto en el aprendizaje de la física? Sí, bueno, este es el trabajo de Holmes y Weyman, que lo comenzaron en Stanford en el 2015, y lo que hicieron fue hacer un estudio en decenas de universidades en Estados Unidos y midieron qué tanto un grupo de control que no iba a laboratorios versus un grupo que sí iba a laboratorios eh, mejoraban, o cuáles eran sus resultados a la hora de evaluar conceptos fundamentales de física. Y lo que encontraron es que no había una ventaja significativa de haber participado en esos laboratorios. Y eso fue un resultado medio importante. El paper salió en el Proceedings National Academy of Science. Y, y la que ha seguido con ese tema ha sido Natasha Holmes, que es investigadora de Cornell. Y justamente ella ha explorado algunas intervenciones cognitivas para mejorar la calidad de los laboratorios de física. Y de hecho son cosas relativamente simples. Una de las cosas que nosotros queremos implementar en las mentorías. Estas, estas modificaciones metodológicas para los estudiantes. Ujú. Ok, muchas gracias. Muchas gracias otra vez, Enrique y Liliana, y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos a continuar con los siguientes webinars y talleres. Hoy ya es el último día del TIE y les compartimos por el chat, les voy a compartir el enlace para la agenda para que puedan inscribirse a los que restan, ¿no? Muchas gracias a todos. Ujú. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias.